porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Todos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como una cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar y me has puesto en el polvo de la muerte, dice. Padre, Señor Dios Todopoderoso, ponemos en tus manos, Señor, esta porción de las Escrituras. Te pedimos que nos ayudes, Señor, y que tu palabra ilumine nuestro corazón, Señor, Padre, y pueda traer salvación de entre los muertos para aquel que no la tenga, Señor, que por medio del quebrantamiento, Dios, pueda ver de que tú estás haciendo algo en el corazón, Señor, de las personas o de los creyentes, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos. Así que en esta porción de las Escrituras, hermanos, en el Salmos 22, también hemos visto el pastor sufriente, el pastor quebrantado, pero en el Salmos 23, vamos a llevar otra lectura también, en el Salmos 24 y Salmos 21. Los temas que se estarán llevando son el pastor que sufrió, el pastor quebrantado, el pastor que vive, el rey que viene, un pastor que se transformó de pastor a rey y un rey que vence. Particularmente este salmo habla acerca de los sufrimientos que tuvo Jesucristo, hermanos, el Mesías, que fue sufriente y que fue quebrantado como pastor. El profeta Isaías habla en sus escritos y que había visto a ese pastor sufriendo y quebrantado. Vamos a verlo en Isaías 53:1. Véngase para acá, hermanos, si quieren, para que pueda estar enfocado también con los muchachos. Dice Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Verlo, dice, más sin atractivo para que le decíamos. Todo esto habla acerca de Jesucristo. Dice el 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, dice, experimentado en quebranto. Tenía mucha experiencia en ser quebrantado. Dice, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado, y no lo estimamos, hermanos. Muchas veces cuando venimos a la iglesia, hermanos, o nos invitaban, muchas veces nosotros participamos de esta profecía. Menospreciamos los cantos, menospreciamos las profecías, menospreciamos la palabra, hermanos. Y participamos de eso que habló Isaías. Dice, fue menospreciado y no le estimamos. Esta lectura que hemos leído, hermano, es una lectura que dentro de los judíos ortodoxos actualmente que no creen en Jesús como el Mesías es una lectura prohibida. Muchos rabinos no la tocan ni las enseñan y le prohíben a los demás que la lean, porque al leerla se dan cuenta de que a quien señalan es a Jesús, alguien que fue declarado Mesías en el primer siglo, pero los rabinos lo tienen como un apóstata. Entonces por eso ellos dicen, no leamos o no lean Isaías 53, porque al leer Isaías 53 van a leer y van a tener una descripción, y al ver esa descripción van
a saber de que se ve a alguien que vivió en el primer siglo y que sufrió y que fue quebrantado y que también fue desechado. Y entonces algunas lecturas modernas judías, después de la destrucción del templo en el año 70, los fariseos toman el control de todo lo que es acerca del pueblo. Entonces, al tomar el control, ellos establecen dogmas, y uno de las dogmas era, hermanos, de que al interpretar Isaías 53, ellos tenían comentarios, y dentro de esos comentarios dijeron, bueno, Isaías 53 lo vamos a reinterpretar, y vamos a decir que realmente quien señala allí Dios es al pueblo de Israel. Así que cuando leen los comentarios los rabinos, dicen, bueno, de quién se habla ahí no es de un hombre, sino es de un pueblo, y es el pueblo de Israel que es sufriente, y va a ser quebrantado y una y otra vez. Pero voy a dar unos nombres, hermanos, para que miremos que antes también hubieron personajes rabínicos que habían interpretado que ese texto de que ese pastor iba a ser quebrantado, también habían rabinos que decían que iba a ser el Mesías como persona. Hay uno que se llama Maimónides, hay otro que se llama Moshe, y hay dos tradiciones dentro de los rabinos que se llama Yalkut Simoní, que habla, hermanos, que esa aplicación de Isaías 53 es referente a un hombre que iba a sufrir y que iba a ser herido y que iba a ser quebrantado. También en una tradición que se llama Jonathan ben Jusiel, en esa también se destaca, hermano, de que se habla de que fue un discípulo de Geliel, un gran rabino en el primer siglo. Y entonces todos ellos señalaban realmente de que iba a ser un hombre el sufriente. ¿Por qué la razón de esto? Porque actualmente se cree que es una nación y no un hombre. Isaías 53:4, lo que continúa relatando el profeta que vio el sufrimiento de ese pastor y ese quebranto del pastor, dice Isaías 53:4, ciertamente, dice, llevó, hablando acerca de Jesús, él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Antes que una persona diga, pues, yo no necesito sanidad, debe enterarse de que está enfermo, hermano. Y el Evangelio nos enseña eso. Para que reconozca a uno que lo sane como Dios, necesita saber de que el pecado enferma a las personas de muerte. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado y afligido, no abrió su boca, dice, enmudeció y no abrió su boca, de la cárcel y del juicio fue quitado, de su generación, ¿quién la contará? Dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos sus sepulturas, mas con los ricos fue en su muerte. Dice, porque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Isaías habla acerca de ese quebrantamiento del pastor, y los textos que hemos leído en los Salmos habla de que el rey David como pastor, y me impacta ver, porque él fue un pastor, y ve a un pastor que está siendo quebrantado. Lo comúnmente, hermano, es que una oveja sea degollada, ¿verdad? Es lo común. Necesitan un sacrificio, ahí está la oveja, la mejorcita. Pero que el pastor se dé en lugar de las ovejas es tremendo. Entonces, que el hermano David esté viendo ese
esa imagen de que un pastor se dé por las ovejas es tremendo. Y yo quiero que lo lea con esta imagen. Un pastor que está siendo quebrantado en Getsemaní. Ya le voy a decir esa palabra Getsemaní, qué significa. Pero él ve en Getsemaní al pastor de pastores. Hermano, pero es mucho decir, hermano, mucha imaginación para que usted diciendo de que ve a Jesús en Getsemaní. Bueno, ya vamos a saber qué significa esa palabra Getsemaní. Pero David lo vio en Getsemaní a Jesús y lo describe siendo quebrantado y prensado. Dice Salmo 22:11. Así que no me dejes, especialmente ahora, que el peligro está cerca y no tengo a nadie que me ayude. Estas son las palabras de Jesús, hermano, en su quebrantamiento. No son las palabras de David, son las palabras que David escribió en profecía. Dice, mis enemigos me han rodeado como toros fuertes de Basán, listos para atacarme. Me rugen como boca abierta, como hace un león hambriento. Me siento débil. Mire cómo se siente una persona quebrantada. Me siento débil, derramado como el agua. Mis huesos se han dislocado y mi corazón se derrite como cera en mi interior. Mi boca se siente seca como la arena. Mi lengua se pega al paladar. Dice, tú me has puesto al borde de la muerte. Así se siente una persona que está quebrantada. Cuando se habla de los toros de Basán, hermanos, son animales que en la poesía hebrea nosotros hemos estado hablando que se habla acerca de animales crueles. Entonces representan características humanas de personas crueles, violentas, enemigos, hombres dominantes, hombres que oprimen sin compasión. Cuando se habla de toros de Basán, se habla de las autoridades y las multitudes que fueron crueles con ellos. Pero cuando no solamente es la crueldad que puedan tener líderes religiosos o la arrogancia o los opresivos que puedan ser con una persona, es que estos líderes, como toros, tienen la capacidad de aplastar sin misericordia a alguien. Es la imagen de una persona que puede ser atropellada, hermanos, y quebrantada por eso. Es tremendo. David vio a su pastor quebrantado. Isaías vio al pastor quebrantado. Y los evangelistas relatan esa aflicción que este pastor que experimentó el quebranto y la angustia en una cruz extrema, hermano, la relatan en ese lugar llamado Getsemaní. Por eso le hablé y le dije, bueno, David lo vio en Getsemaní. Pero la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Más que un lugar, es un significado simbólico. Entonces David vio ese significado simbólico que estaba siendo prensado, molido por nuestros pecados al pastor de pastores. O es una prensa espiritual, hermano, estaba ocurriendo realmente en Getsemaní. Y realmente, si no hay presión, diría yo, no hay aceite. Y sin aceite no hay luz. Porque de donde venía la luz, hermano, no es como que actualmente nosotros miremos que la luz viene de una base eléctrica. Y después nosotros miremos que viene de un lugar donde hay máquinas. Antes venía de la higuera, hermanos, de donde se hacen el fruto de la oliva. Así que en Hebreos 5:7 dice, cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios y le pidió ayuda, porque era el único que lo podía salvar de la muerte. Esto es tremendo, como ahora el escritor de Hebreos relata como que fuera en primera persona. Y hablo del escritor de Hebreos porque muchos comentaristas dicen de que esto se escribió mucho tiempo después de que Jesús ya había partido. Probablemente ha de haber sido de alguien que no fue ni su discípulo.
Pero cuando habla el escritor de Hebreos, lo habla como que fuera en primera persona, como que estuvo allí. Es más, se ha discutido que el libro de Hebreos, unos dicen que es de Lucas, otros dicen de Apolos, otros dicen de Pablo, pero no hay a nadie que se le asegure el libro. Por eso muchos, a veces en mi caso digo yo, el escritor de Hebreos. Pero el escritor de Hebreos relata y dice que le pidió a Dios porque era el único que le podía salvar de la muerte. Jesús orando, dice, oró, llorando y suplicando a gritos. No fue un lloro normal, hermano. Fue una súplica a gritos. Yo no sé, tal vez como diríamos nosotros al ser quebrantados. Ay, Señor, ayúdame. ¿Cómo nosotros tendríamos una oración a Dios siendo quebrantados por una enfermedad o siendo quebrantados por una situación económica o siendo quebrantados por una situación, hermano, de hogar? ¿Cómo nosotros estaríamos pidiendo? ¿Con qué necesidad? Con una situación de vida y de muerte. Dice que Jesús oró llorando y suplicando a gritos. Y dice, y Dios respondió a sus oraciones porque Jesús, dice, era humilde. La humildad viene por parte del quebrantamiento, hermano. Y hacía, dice, todo lo que agradaba a Dios. El 8 dice, a pesar de ser su hijo, aprendió a obedecer por medio de todo lo que sufrió. Mire, hermanos, qué tremendo. La prensa, el quebrantamiento, por medio de él aprendió Jesús. Así que es necesario que nosotros aprendamos por medio del quebrantamiento, que nosotros estimemos el quebrantamiento como un maestro. Así que Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer. Dice, por eso todos los que le obedecen pueden tener una salvación eterna. El pastor de pastores fue quebrantado para redimirnos y traer a muchos hijos a la luz. Y nosotros debemos de saber de que necesitamos ser quebrantados. ¿Para qué? Para tener y llegar a tener el carácter de Jesús. Que ese carácter de Jesús se forje en nosotros. Y la ilustración del aceite, hermanos, que habla acerca de Isaías 53, del 1 al 9, que nosotros lo miramos, habla acerca de esos sufrimientos, que muchas veces como personas podemos nosotros llegar a tener despreciado entre los hermanos, muchas veces golpeados, muchas veces en tribulaciones, pero es como aquellas uvas que no necesitan tanta presión para ser sacadas el jugo. Nosotros miramos qué presión podría tener para que usted, o qué fuerza podría llegar a operar para que pueda sacar el jugo de una uva. Pero es muy diferente cuando se habla acerca de la presión que debe tener, hermanos, la oliva como fruta para sacar el aceite de oliva. Isaías 53 dice, 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Esa palabra quebranto es muy diferente a los sufrimientos que pudo tener. Dice, sujetándole a padecimientos cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado. Isaías 53:10 dice, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Así que esa palabra quebrantarlo, hermanos, es extraer del fruto de la oliva con presión a tal grado que se utilizaban antes molinos de piedra para poder triturar ese fruto de oliva y extraer después de triturar, lo ponían como en canastas para que ya triturado esas cositas que se podrían desprender del fruto no podrían contaminar al aceite. Lo trituraban y después lo ponían eso triturado en canastitas cubiertas como envuelto, hermano, y lo ponían para que le pasara una piedra de molino o diferentes formas, hermanos, de piedra
para poderlo pasar y extraer ese aceite de oliva. Ese aceite de oliva era utilizado en el lugar santo. Lo primero que era tomado, era llevado para que pudieran alimentarse las lámparas y pudieran alumbrar ese lugar santo como la menorá. Esa palabra quebrantamiento viene del hebreo que significa daca. Es aplastar, desmenuzar, es entristecer, es humillar, es moler, es quebrantar, es quebrar y romper. Nada de lo que modernamente el Evangelio está predicando. Porque el Evangelio moderno no quiere hablar acerca de que es necesario que usted sea aplastado. ¿Qué haría si alguien le llegara con ese mensaje en una iglesia de la prosperidad? Usted necesita entender que va a ser entristecido, humillado, molido, quebrantado. Usted va a ser quebrado y roto. Ese describe literalmente, hermanos, una prensa espiritual que Dios Padre hizo en Cristo y que quita toda resistencia de ese fruto. ¿Cuál sería la resistencia, pongámonos, del fruto de la oliva? Lo que abarca por fuera, hermanos, lo que está por fuera. Cuando es triturado, le quita la resistencia, le quita la cáscara. Y cuando realmente está quitado la cáscara, todavía le pasan ese molino. Así que es necesario una presión extrema para extraer lo que está dentro. Esa es una realmente necesidad que nosotros debemos de entender. Dice 1 Corintios 12:27. Todos ustedes son parte del cuerpo de Cristo. Y cada uno es parte de ese cuerpo. Hablando acerca, hermanos, de que todo lo que le pasó al cuerpo literal de Cristo, le acontecerá al cuerpo espiritual de Cristo. Si el cuerpo de Cristo fue molido, literalmente también espiritualmente la iglesia, el cuerpo de Cristo, pasará por ese quebrantamiento que pasó el Señor. Es necesario, hermanos. Pablo decía, yo me gozo en mis padecimientos, yo me gozo en mis quebrantamientos. Dice Colosenses 1:24, y me gozo en los padecimientos que sufro por ustedes, completando en mi carne lo que falta de las aflicciones, oiga bien, del cuerpo de Cristo que es la iglesia. 2 Corintios 1:5 dice, así que como compartimos los enormes sufrimientos de Cristo, 2 Corintios 1:5. Miren, hermanos, así como compartimos los enormes sufrimientos de Cristo, compartimos esos quebrantos de Cristo. Podemos compartir con otros el consuelo que Él nos da. Si sufrimos, es para el consuelo y la salvación de todos ustedes. Igualmente, si tenemos consuelo, es para consolarlos y darle fortaleza para enfrentar con paciencia los mismos sufrimientos que tenemos nosotros. Confiamos totalmente en ustedes porque sabemos que así como comporten nuestro sufrimiento, como comparten nuestro sufrimiento, también podrán compartir nuestro consuelo. Una persona que no ha sido quebrantada, hermano, no puede consolar a otros en ese quebrantamiento. De alguna manera, podríamos decir que somos oliva, hermano. Somos ese fruto que Dios desea triturar, aplastar y quebrar en nosotros. Hermano, pero yo no tengo ese apellido Oliva. No sé si había en el ejército apellidos Oliva. Solamente les decían Oliva, ¿verdad? Entonces, hermanos Oliva, vamos a ser triturados, hermanos.
vamos a ser compactados, vamos a ser pasados en la prensa, vamos a ser molidos, hermanos. Vamos a ser prensados porque Dios quiere extraer algo adentro de nosotros. Dios quiere eso fino que hay dentro de nosotros. ¿El qué, hermano? La unción, hermanos. Porque ese aceite era la unción que alumbraba el templo. Esa unción que Dios quiere que en nosotros salga, hermano, alumbrará las cosas que nosotros no entendemos. Aunque las personas nos pueden estar diciendo, hermano, pero hiciste mal a llevarte esa cartera. Mal. ¿Por qué hice mal? Si yo no la dejé allí, dice. ¿Por qué voy a hacer mal? Hay varones que dicen, pero yo no tengo la culpa, dice. El otro fue que descuidó a la mujer y la mujer vino conmigo, dice. ¿Qué culpa tengo yo? Dice. Y les pueden estar hablando acerca del pecado y del pecado que es pecado, pero yo no tengo culpa. Porque no ha sido quebrantada la persona a tal grado que esa luz del Evangelio venga a la persona y reconozca y alumbre como la menorá las tinieblas en nosotros. Y es necesario, hermano, esa prensa, hermano Oliva. Y no es opcional. Llegará el momento en el cual todo creyente necesita pasar por esa prensa. Jesús dijo en Lucas 9:23, decía ante todos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su alma la perderá, pero el que pierda su alma por causa de mí la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovecho obtendrá un hombre si ganara el mundo entero, pero perdiere su alma o sufriere la pérdida? No es opcional la prensa. No es opcional ser quebrantado, hermanos. Es parte del discipulado del Señor. Pero yo diría, no nos preocupemos, no nos entristezcamos tanto, porque realmente ese pastor que fue quebrantado nos enseña a cómo caminar ese camino del Evangelio, de este precioso Evangelio, con esa ayuda de Él. Él no nos observa desde lejos. Hay personas que llegan y le dicen, tú puedes, dice, desde lejos, y no le suministran ninguna ayuda más que el ánimo, ¿verdad? Otros ni el ánimo, porque le dicen, no vas a poder. Pero nuestro Señor no, nuestro Señor participó en cada uno de los padecimientos y está allí con nosotros, juntamente con nosotros. Nos enseña a dónde pisar, a dónde no pisar. Nos enseña a ser mansos y humildes. Su espíritu nos tiene que guiar a toda justicia, a toda verdad y a todo juicio. Nos ayuda. No desde lejos, hermanos, sino desde cerca. Hermano, podría enseñar o quitar el Señor por medio de ser quebrantado. Bueno, el orgullo, hermano. La autosuficiencia, hermano. La autosuficiencia. Muchas personas llegan a ser quebrantados a tal grado porque Dios les ha otorgado disciplina por causa de un mal comportamiento y no desean arrepentirse y llegan a tal grado de enfermarse o llegan a ser tan prepotentes que ellos dicen yo no necesito ayuda de nadie, son cristianos, hijos de Dios, pero no están acostumbrados a recibir ayuda y entonces de alguna manera viene un quebranto de salud y en el hospital, hermano, necesitamos hasta ayuda que nos pongan el suero. Ayuda muchas veces hasta ir al baño. Y es necesario, hermanos, que el orgullo sea quebrado por medio de ese quebrantamiento. La mujer que quebró ese perfume estaba contenido en un alabastro, estaba contenido en un recipiente. Pero ese recipiente no olía a nada, hermanos.
si no se quebraba. Ese recipiente tuvo que quebrarse para que llenara toda la casa de su perfume. Así nuestro corazón debe de quebrarse para sacar dentro de nosotros una alabanza que glorifique a Dios. Una alabanza que magnifique su nombre y no el de nosotros. Allá no se escuchó, hermanos, los nombres de ella, sino se habló acerca de esa unción hacia el santo de Israel. Y para conocer ese quebrantamiento realmente también debemos de saber que es necesario conocer esa dimensión de quebrantamiento. Entender, hermano, esa dimensión del quebrantamiento nos ayudará a nosotros a pasar menos tiempo en quebrantamiento o más tiempo en quebrantamiento. No sé cómo usted quiera estar. Muchas personas podrían decir, ay, pastor, ¿cuánto tiempo más quebrantado, pastor? Mire, solamente porque así pasa, hermano. Llegué a ser cristiano, quebranto en lo económico, hermano. No me he podido levantar. Quebranto, hermano, en el trabajo. No he podido encontrar trabajo, hermano. Quebranto, hermano, en la salud. Ver, hermano, me achique de aquí, la cadera, la espalda. Dios también hablaría y diría, ¿cuánto más tiempo persistirán vuestros pecados? Y es que el pueblo que fue quebrantado en el desierto, fue quebrantado para sacar dentro de los corazones el pecado que ellos tenían dentro. En medio del desierto, que empezaron a decir, oh, gloria a Dios, no hay comida. Alabamos su nombre. ¿Qué decía? Oh, ojalá nos hubiéramos quedado en el desierto. Cebollitas comíamos allá mejor. Ah, no hay agua aquí. Y todo era quejas. Eso es lo que Dios quiere sacar en el quebrantamiento. ¿Qué hay adentro del corazón de cada uno de nosotros? Dios le estaba diciendo en muchas escrituras, ¿hasta cuándo van a dejar de no guardar mis mandamientos? ¿Hasta cuándo van a dejar de irritarme, pueblo? ¿Hasta cuándo van a permitir que pensamientos inicuos vengan a su vida? ¿Hasta cuándo no van a permitir que la palabra de Dios esté en sus corazones? ¿Hasta cuándo van a dejar de hacer ídolos? El pueblo del Señor en el desierto cargaba los ídolos, hermano. Y no entendían a pesar del quebrantamiento que les estaba pasando. ¿Hasta cuándo van a tener esos pensamientos? En Oseas, que ustedes lo pueden buscar en la casa, pero todos estos son versículos resumidos en preguntas. Oseas 8, 4 y 5 le dice, ¿hasta cuándo van a dejar de hacer ídolos y no van a buscar la inocencia? Esa inocencia se busca en la santidad. ¿Hasta cuándo no van a dejar de buscar la maldad? Les está diciendo el Señor. Ustedes están hablando ¿hasta cuándo? Bueno, yo les digo ¿hasta cuándo? Van a saber que lo que me agrada a mí, hermanos, es la misericordia. A Dios también le duele. Por eso hace esas preguntas. Dios también espera un cambio. Aunque nosotros esperemos un cambio, que el quebrantamiento se vaya y se agote, porque no es, hermanos, eterno el quebrantamiento va a producir luz y gloria como produjo en Cristo. Pero debe existir un cambio en nosotros. Y ese cambio únicamente es dado por la disciplina, hermanos. Dios castiga y reprende al que ama. Dice Hebreos 12:8. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente hijos de Dios. Hay madres que como no han sido prensadas, o padres que no han sido prensados, y el quebrantamiento no ha llegado a sus vidas, ellos piensan que amar a un hijo es permitirles hacer todas las cosas malas. Nunca hay una disciplina en sus hijos. No, está siendo mal padre si disciplinas a los hijos. No, la Escritura nos ayuda a entender a aquellos que no han sido quebrantados, ver que es necesaria la disciplina, porque a quienes no disciplina son hijos ilegítimos. Nadie va a castigar a un hijo que no es de uno, hermano.
Uno reprende y castiga a los hijos que son de uno, de casa. Dice, ya que respetamos a nuestros padres terrenales, que no nos disciplinaban entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre, del Espíritu, y así vivir para siempre? Mire la conclusión que el escritor de Hebreos dice. Temíamos a nuestros padres terrenales, eran terrenales. ¿Cuánto más no vamos nosotros a someternos a nuestro Padre y así vivir para siempre? Y es que hay, hermanos, una bendición, y esa bendición es ese principio de quebrantamiento que nos va a traer a nosotros una formación de la purificación y prepararnos para dar mucho fruto, hermanos. Juan 12:24 dice, si un grano de trigo no cae a tierra y muere, sigue siendo el mismo grano. Pero si cae a tierra y muere, produce muchos granos. Juan 12:25 dice, el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo la salvará. Tendrá vida para siempre. El que quiera servirme debe seguirme. Señor, pero vi que tu camino es de sufrimiento y de dolor. Vi, Señor, de que en medio de ese camino también fuiste quebrantado en Getsemaní, en la prensa del dolor. Lloraste porque le cuento, hermano, de que aunque caminemos por ahí, no vamos a estar solos. Y aún en el sufrimiento vamos a tener un gozo apacible, un gozo indescriptible que el mundo no puede tener. Y ese gozo nos ayudará a nosotros a la formación, nos ayudará a ser purificados, nos ayudará a rendir nuestro corazón delante de Él. Dice Santiago 1:12 acerca de que el quebrantamiento produce paciencia, hermano. Queridos hermanos del pueblo de Dios, que está disperso para el mundo, dice, un cordial saludo a Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, hermanos. Dice, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Hermanos, no estén tristes, dice, cuando estén siendo quebrantados. Ustedes ya saben, dice, que así se pone a prueba su fe. Es que realmente es la única forma, hermanos, de sacarle el aceite al fruto de la oliva. ¿Cómo le vamos a hablar, oliva, saca aceite? Es necesario ser triturado. ¿Cómo vas a ver que una persona es paciente? Por medio de la prueba, hermano. Vas a ver qué tanta paciencia puede tener. Y dice, y esa prueba de su fe les hará ser más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros, mantenerlos sin defecto. Una persona que es paciente no toma decisiones aligeradas. Por eso la necesidad de pedirle a Dios paciencia, hermanos, para no tomar decisiones apresuradas. El quebrantamiento, ser aplastado, ser triturado, nos ayuda a la muerte del yo, a la egolatría. Dice Pablo, Gálatas 2:20, ahora ya no vivo yo. Llegó un momento en que él vivía, hermano. Sino que Cristo vive en mí, dice. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, a quien me amó, dice, y se entregó su vida para salvarme. Es decir, no tengo otro ejemplo que seguir. Él fue quebrantado primero, entregó su vida para salvarme. Así que yo no voy a rechazar el generoso amor de Dios, pues si por la ley fuera posible que estuviéramos bien con Dios, entonces la muerte de Cristo no serviría de nada. Así que ese quebrantamiento, hermanos, no piense que le quita valor a usted. No piense que nos dignifica, no sé si es la palabra, pero que nos quita valor. Ser quebrantado, pasar por sufrimiento,
no nos hace menos. Más bien nos quita el poder que tiene el mundo en nosotros. Eso es lo que Dios y el propósito de Él por pasarnos en ese quebrantamiento de dolor profundo es lo que Dios quiere, quitarnos ese amor del mundo. Dice Salmos 51, 17, ya estoy terminando. Aunque nuestro pecado en muchos, hermanos, hay formas distintas de cómo personas vinieron a Cristo, pero si nuestro pecado produjo en un momento dolor, sufrimiento y nos humilló, Dios tuvo esa capacidad de llevarnos por medio del quebrantamiento y un dolor profundo en nuestro corazón a Cristo. No todas las personas que son quebrantadas van a Cristo. Y tenemos el ejemplo mismo de Judas. Judas sintió un profundo dolor en su corazón. La Escritura dice que es una tristeza profunda. Una tristeza profunda que llevó a Judas a arrepentirse de haber vendido a Jesús por 30 monedas de plata. Y esa tristeza profunda en la noche fue a devolver lo que se había robado, hermano. No quería dinero manchado con sangre. Esa tristeza profunda y ese dolor profundo lo consumió a tal manera que fue hacia los líderes religiosos y le tiró el dinero. Pero no lo llevó a un arrepentimiento sincero delante de Dios. Esa tristeza produjo condenación en él. Leemos las Escrituras de que él se ahorcó. Pero hay una tristeza según Dios que viene de un quebrantamiento que lo guía a Dios. Un quebrantamiento profundo en el corazón de las personas que se siente humillado por el propio pecado, pero lo guía al arrepentimiento. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios, dice David, ese pastor que fue quebrantado por su pecado, dijo, los sacrificios de Dios son un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Ese es el sacrificio realmente en una humillación personal de un jefe, en una humillación personal de amigos, en una humillación personal de amigos. El corazón contrito y humillado, un corazón quebrantado, Dios no desprecia. Así que el texto de Isaías 57:15, que dice, al alto y majestuoso, que vive en la eternidad, el santo dice, yo vivo en el lugar más alto y santo con los espíritus arrepentidos y humildes. Restauro el espíritu destrozado, dice. A la oliva que no está destrozada, él la va a pasar por prensa. Pero a los corazones que han sido pasados por prensa, a esos son los que él va a restaurar. Aquel que no se siente destrozado, él no puede sanar a alguien que está sano. Aquel que se cree sano no tiene necesidad de médico. A los que Dios va a sanar, a los que Dios va a reparar son aquellos que están quebrados. Que el pecado los ha quebrado y ellos han aceptado que el pecado los ha quebrado. Ha molido el pecado en ellos. Su vida con amistades o con la sociedad o con su prójimo. Dice que Él restaura el espíritu destrozado del humilde. Él reaviva el valor, hermanos, que el pecado quitó en cada uno de nosotros por medio de ese arrepentimiento. El pecado nos lleva a una oscuridad tremenda, tremenda, a un abismo tal que muchas personas piensan de que son incapaces que pueden avanzar en su vida. Una oscuridad tremenda, no hay luz. Pero cuando el Cristo de gloria se sienta en su trono, habla en Apocalipsis que su trono tenía luces de colores, tenía el arco iris. Hermanos, cuando Cristo viene a nuestra vida se llena de colores.
trae luz a nuestra propia vida. Por eso cuando Dios hace pacto con Noé, era una oscuridad tremenda por el juicio del pecado. Y cuando dio esa señal de pacto, es una gloria de pacto. Es una esperanza para la humanidad. Quiero leer este último texto. Juan 16:20. De cierto les digo, que ustedes llorarán y harán lamentación. El mundo se gozará, ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en regocijo. Hermano, el mundo nos va a llenar de aflicción. El mundo y las pasiones terrenales van a hacer que el corazón del creyente, el corazón que ame a Dios, se divida. Va a traer ese dolor, hermanos. Lo he visto una y otra vez. Alguien que ha sido llamado al reino de los cielos y quiere hacer negocio y ser exitoso en este mundo, su corazón va a estar dividido. Una mujer tiene aflicción, dice, cuando está para dar a luz, porque llegó el día de su parto, de su dolor, de su quebranto. Pregúntele a una mujer a ver cómo se siente, hermano, en los días de parto. Un quebranto extremo, hermano. Pero cuando ha dado a luz un hijo, ya no recuerda su angustia, ya no recuerda ese dolor de quebranto, por la alegría tan grande que haya nacido su hijo en el mundo. Dice, ustedes también ahora tienen aflicción. El Señor nos pone delante de esto, que en el mundo nosotros tendríamos aflicción, pero también nos puso a nosotros que Él ha vencido al mundo y que confiemos en Él en medio del quebrantamiento. Dice, ustedes también ahora tienen aflicción, pero los veré de nuevo. Qué tremendo, hermano. Y su corazón se regocijará y nadie les quitará ese regocijo. ¿Cómo podría, después de que la oliva fue triturada en piedra y prensada para sacar el aceite de esa oliva, cómo podría volver otra vez a la oliva? Nadie nos va a quitar ese regocijo que nosotros tendremos. Y vamos a decir, valió la pena, hermano. Valió la pena. Cual sea el sufrimiento más grande, hermano, o la aflicción que hayamos estado pasando. Realmente las cosas que Dios tiene destinadas para sus hijos son grandes, hermano. Vamos a orar, darle gloria a Dios, porque antes de que nosotros se nos diga que somos o vamos a ser quebrantados, no nos ha dejado solos ni huérfanos, sino que nos puso un hermano mayor para que nos ayude en ese proceso de la prueba, y nos ha dado un espíritu para que nos guíe a toda verdad. Padre, Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Dios, Padre, que estás en los cielos. Te alabamos, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso, Padre. Nos has dado a Jesús, Señor, tu Hijo, eterno dador de vida, Señor. Fue quebrantado y molido por nuestros pecados, Señor. Un pastor quebrado, Señor. Un pastor que se dio por las ovejas en sacrificio vivo, agradable a ti, Señor. Y ahora nosotros como ovejas, Señor, se nos ha enseñado poner la mirada en ese pastor. Ciertamente el mundo tendrá fricciones y nosotros vivimos en este mundo. Nuestra alma es afligida con las injusticias del mundo cada vez, Señor. Somos quebrantados muchas veces en salud, en lo económico, Señor, con lo familiar, Padre. Pero ayúdanos a que nuestra fe, Señor, Padre, pueda ser guardada en medio de ese quebranto, que en medio del quebrantamiento pueda sacar de nosotros esa unción, esa luz, para que podamos identificar, señalar, Señor, aquellas cosas en nosotros mismos que no te agradan, para poder rechazarlas, Señor, ya que tú nos has llamado a ser luz, una lámpara en este mundo, Señor. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, porque después, Señor, del quebrantamiento vendrá un gozo,
vendrá una alegría inmensa, Señor. Y eso es lo que deseamos, verte a ti, Señor. Y te decimos, Señor, Maranata, Señor, Maranata. Te pedimos también, Señor, por, Padre, la despedida, que tú nos guardes, nos alumbres nuestro entendimiento en el nombre de Jesús y guardes a nuestro hermano, Padre. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.